Muy bien, ponemos a grabar y ahora sí, pues, nuestro hermano Ronaldo, pastor en Gerona, que él pueda compartir en este tiempo devocional, compartir con nosotros antes de dar paso al módulo, ¿vale? Así que adelante, dale al micro y tú mismo, adelante con libertad. Amém. Buenos dias, bendiciones a todos. Muito contento de poder estar aqui com os irmãos e compartilhar um pouco que a palavra de Deus, apenas uma palavra de reflexão, porque o mais lindo será também o estudo, que é algo muito importante e alentador para todos nós outros. Eu queria ler aqui um trecho da palavra de Deus que é bastante conhecido de los hermanos, que está em Juan capítulo de número 4. Vamos ler alguns versículos. ¿Vale? Juan capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos ler solamente aqui alguns versículos que dizem: Quando, pois, o Senhor entendeu que os fariseus haviam oído de si, Jesus hace bautiza mais discípulos que Juan. Aunque Jesus não bautizava sino seus discípulos, saiu de Judeia e se foi outra vez a Galiléia. E lhe era necessário passar por Samaria. Vino, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto a la heredad que Jacó deu a seu filho José. E estava ali o poço de Jacó. Então, Jesus, cansado del caminho, se sentou assim junto ao poço. Era como a hora sexta. Vino uma mulher de Samaria a sacar água. E Jesus lhe dijo: Dá-me de beber. Pois seu discípulo havia ido a la ciudad a comprar de comer. La mulher samaritana lhe dijo: Como tu, sendo judeu, me pides a mim de beber, que sou mulher samaritana? Porque os judeus e samaritanos não se tratam entre si. Respondeu Jesus e lhe dijo: Se conhecera o dom de Deus, e quem é que te disse, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele e te daria água viva. La mujer lhe dijo: Senhor, não tienes com que sacarla, e el poço é hondo. De onde, pois, tem el água viva? ¿Acaso eres tu maior que nuestro padre Jacó, que nos deu este poço, de qual bebieron él, sus hijos e sus ganados? Respondeu Jesus e lhe dijo: Qualquer que bebere desta água, volverá a ter sed, mas el que bebere de água que eu te darei, não tendrá sed jamais, sino que el agua que eu lhe darei será en él una fuente de água que salte para a vida eterna. Bueno, hermanos, como havia dicho a princípio, é uma história bastante conhecida, pero aqui habla de dos actos mais bonitos que Jesus hizo, enseñando que ele vino, aunque vino para os suyos, pero também o Senhor tinha projeto muito lindo para os samaritanos, como também para os gentiles. E hemos visto aqui que Jesus, ele havia tenido alguns problemas nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores com os fariseus, pero agora Jesus, estando em Judeia, iba para Galiléia. Judeia se quedava no sul, e Galiléia no norte, e Samaria se quedava no centro. E era necessário Jesus passar. Claro que praticamente o passagem de Judeia por Samaria era um atalho que lhe ahorraria acerca de 3 dias a menos. E essa foi uma das razões, porque havia 3 razões para que o Senhor passara por Samaria. A primeira que havia dito, não, que a primeira razão que Jesus passou por Samaria era porque a viagem se quedaria 3 dias a menos. A segunda, a fim de obedecer as ordens divinas. E a terceira, a fim de que
aquele pueblo pudiera ser evangelizado. Isso significa que nosso Deus não é um Deus de ocasião, sino um Deus de projeto. Jesus, aún como era e é Hijo de Deus e o próprio Deus, ele não ha perdido de maneira nenhuma seus atributos. Jesus se limitou em um corpo, pero seus atributos ele não ha perdido porque isso é peculiar dele. E o mais bonito de todo é que Jesus usava seus atributos não para autobeneficiar-se, sino para beneficiar a los demais. E essa era a intenção. Agora, amados irmãos, sabemos que este encontro de Jesus com esta mulher foi algo que quedou na história, tanto que hemos visto aqui, que Jesus ele estava usando uma estratégia, aunque a Bíblia diz que ele tinha sede, porque Jesus, como ser humano, 100% Deus, 100% homem, ele tinha suas necessidades. A Bíblia diz que os discípulos foram comprar comida, supostamente porque tinham hambre. Pero a intenção de Jesus era totalmente diferente de lo que os discípulos pensavam. E ele usou uma frase que foi muito importante quando se acercou a este poço, que se acercou a esta mulher, que provavelmente diz a Bíblia no versículo 6 que era a hora sexta. E a hora sexta era meio-dia. Imagina vosotros, não? Um sol de meio-dia na Ásia Oriental, que o calor às vezes passa de 50 graus. Que faz uma mulher? Não? Segundo a história, segundo não a tradição, sino que duas vezes ao dia, por la manhã e por la noite, as mulheres iam retirar água. Sin embargo, aquela mulher ia ao meio-dia. Isto porque nós já sabemos muito bem acerca dessa história. Era uma mulher que era rechazada por la sociedade, uma mulher que tinha uma mala reputação. Então, claro que essa mulher simplesmente ia a esse horário porque ela temia de que se encontrasse com pessoas que conheciam sua mala reputação. Pero, como havia dito a princípio, que Jesus usou um de seus atributos, que era a onisciência. Ou seja, ele sabia que nesse exato momento alguém necessitava dele e que ele também necessitava desta pessoa. E uma das frases estratégia de Jesus foi esta: dá-me de beber, onde todo iniciou uma conversação. Isso também nos ensina, amados. Por exemplo, eu sempre digo uma coisa, que evangelizar não se aprende. O que se aprende são estratégias. Não? E aqui vimos uma estratégia de Jesus, não? E uma mulher que tinha corda, tinha um cubo para sacar água, e Jesus lhe pediu, não, que era de beber. E para esta mulher foi estranho um judeu pedir um favor a um samaritano, aún mais a uma mulher. Não? Aqui vamos resumir, porque esse é um tema que levaria horas e horas, não? Para explicar. Mas o que quero dizer com isso? Que o Senhor, Ele, nesses últimos dias, quer usar a cada um de nós e quer nos dar também sabedoria para que tenhamos estratégia para evangelizar Catalunha. E se nós colocarmos isto em nosso coração, provavelmente, não somente Catalunha será beneficiado, sino toda a Espanha. Toda a Espanha. E essa mulher teve um encontro com Cristo. E vimos que nosso Deus, ele não faz exceção de pessoas. Praticamente, esta mulher era uma mulher adúltera, uma mulher fornicária, que estava em fornicação. Pero allí ela teve um encontro personal com Cristo. Foi uma forma que Jesus se encontrou de
evangelizar esta mujer, porque ele queria que esta mujer também fuera uma herramienta em las manos del Senhor. E é o que Deus quer, que também nós seamos uma herramienta para Ele. E sei que todos nós que estamos aqui, não? Eu, por exemplo, estou praticamente repetindo o curso, que está sendo de grande bendição, mas tenho por certo que nenhum de nós estamos aqui para receber, interessado em receber um diploma, sino que estamos sim aqui interessados em aprender um pouco, e através desse aprendizagem, não? O Senhor pega, nos dá sabedoria e capacidade de criar estratégia para ganhar alma para Cristo. E resumindo aqui, vimos que esta mulher, que depois que tuvo este encontro, que Jesus hizo uma pergunta para ela aqui, no versículo 16, já para terminar, Jesus lhe disse: ve, chama tu marido e vem acá. E a mulher respondeu: Senhor, a mulher dijo: não tenho marido. Jesus lhe disse: bem ha dicho, não tenho marido, porque 5 maridos ha tenido, e el que agora tem não é tu marido. Isto ha dicho com verdade. Então, claro, sempre Jesus põe na prova alguém quando ele tem um projeto, quando tem uma chamada. E a verdade é algo crucial na vida de um cristiano. A verdade é que nos dá a capacidade de sermos transformados, renovados por o poder do Espírito de Deus, porque o Senhor Jesus aqui, aunque a mulher pensava que Jesus estava falando de coisas do cotidiano, claro que isso criou interesse nessa mulher em saber que agora ela estava delante de uma pessoa que poderia solucionar seu problema, claro, materialmente, porque já ela não necessitaria encontrar-se com as pessoas que conhecia sua vida. Porque agora Jesus estava oferecendo uma situação, mas Jesus estava falando de algo espiritual, mientras esta mulher estava pensando nas coisas terrenais. Mas depois que Jesus começou a falar e a falar acerca de sua vida, ela vino a entender que estava delante de um profeta. E logo depois ela descobriu que estava delante do Hijo de Deus, do Messias que Deus havia prometido de enviar a este mundo. E o mais interessante de todo, que esta mulher, ao ouvir Jesus falar todas essas coisas, disse que esta mulher passou a predicar, a falar acerca do Messias. Isso, não? E é interessante que uma mulher que tinha uma mala reputação, aún assim, tuvo a ousadia de falar de Cristo. Porque, claro, ela não estava falando de si mesma. Quanto de nós outras vezes nos sentimos incapazes simplesmente porque vimos nossas debilidades. Mas o mais importante de todo, irmãos, é que o que vamos falar para as pessoas não é de nós mesmos, sino de Deus. Sino de Deus. Isso é o mais importante. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim que a fé é por ouvir por la palavra de Deus. Porque nós vamos testificar de Cristo, assim como esta mulher. E vimos que no versículo 29, não? Do versículo 39, diz assim: e muitos samaritanos creyeron em Jesus por la palavra de quem? De la mulher. De esta mulher que tinha uma mala reputação, mas naquele dia, naquele encontro, ela tuvo algo muito especial, donde o Senhor la generou, donde o Senhor la generou outra vez, tornou-se ela uma nova criatura. Pero claro, que os discípulos, a regressar, rogaram que Jesus comiera. Pero Jesus respondeu no versículo 34, mi comida es que haga la voluntad de quien me envió.
Quizás ellos no estaban entendiendo en ese momento. Quizás essa mulher, Jesus já não é bebido mais água, pero Jesus tinha um propósito de levar palavra de salvação a los samaritanos. E aqui vimos, não? Aqui está outro grande princípio de vida. O verdadeiro sostenimento para a vida é fazer o que? A vontade de Deus e completar aquilo que fomos escolhidos para ser, mesmo no plano terrestre. Nada é mais estimulante, animador, emocionante que ser bem-sucedido para a missão para a qual foi escolhido. Quando nós nos dedicamos a Deus, provavelmente o Senhor nos capacita e nos dá graça para que podamos falar acerca de Jesus para este mundo que está perdido. E para terminar aqui, o último versículo, Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 diz: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, nem trabalho, nem ciência, nem sabedoria. Então, amados, tentei aqui resumir o máximo possível, porque são temas que, verdade, a palavra de Deus é uma fonte inagotável. Pero que aprendemos com isso? Que o Senhor quer que nós hagamos o mesmo que hizo esta mulher. Aunque às vezes nos sentimos débiles, vulneráveis, pero lo mais importante de tudo é que temos o Espírito de Deus que está dentro de nossas vidas e que esse Espírito nos fortaleça cada dia mais e que podamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude para que podamos ter esse Espírito evangelizador de falar para as almas que estão perdidas. Que Deus em Cristo vos bendiga e que Ele llene cada dia vossos corações de gozo, de paz, de alegria, porque o reino de Deus não consiste em comida nem bebida. O reino de Deus consiste em paz, gozo, alegria e no Espírito. Que Deus bendiga a todos vosotros e que podamos fazer o que hizo esta mulher. E que provavelmente, se fazemos o que hizo esta mulher, provavelmente seremos bem-sucedidos e em nome do Senhor será glorificado. Que Deus bendiga em nome de Jesus. Amém. Amén. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias por compartir ese consejo, ese pequeño devocional. Y tenemos claro que cada uno de nosotros tenemos que trabajar y que nuestro alimento, nuestro sustento tiene que ser el hacer la obra del Señor. Amén. Así que lo que nos venga a la mano, hacerlo. Y estamos con este curso haciendo y aprendiendo cada uno en su iglesia local. Y cada uno tiene que saber pues, lo que le llama a Dios a hacer. Y cada uno de nosotros tenemos que tener la disposición de poder estar sirviendo a donde Dios nos quiera llevar. Amén. Y yo sé que en este último tiempo, si el Señor, el Señor está dispuesto y quiere hacer la obra, si cada uno de nosotros estamos dispuestos, vamos a ser usados por Él para hacer su obra, porque Él está buscando personas, verdaderos adoradores que paguen el precio y que le sirvan al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues sin entretenernos más, vamos a pasar al módulo que vamos a compartir en el día de hoy con nuestro hermano Abel, que va a compartirlo. Y yo voy a dejar aquí que tengo reuniones. Hoy no puedo quedarme aquí con vosotros. Así que Abel se queda ahí como anfitrión, ¿vale? Y ya pues cualquier cosa con Abel pues podéis tratar. Y está también Pastor Ronaldo ahí, que es parte del equipo también. Y vamos adelante. Amén. Dios os bendiga mucho. Y nada, Abel, adelante. Perfecto, genial. Pues muchísimas gracias, Ronaldo, por el devocional. Y sin querer dilatar mucho más el tiempo, vamos a hacer una pequeña introducción, una pequeña reseña de lo que se estuvo hablando en la última reunión. En el módulo 2 hablábamos de los nuevos contactos y las conversiones y nos dieron ciertos pasos, ciertas pautas, que era contactar a través del Espíritu Santo, el compartir a través del testimonio y el comunicar el mensaje de salvación.
Y estos nos decían que eran momentos claves, momentos precisos para el evangelismo y que por lo tanto tendríamos que potenciar nuestra capacidad comunicativa, que probar el poder de transformación a través del testimonio y proclamar el mensaje de salvación. Y de esta manera, entendiendo la responsabilidad, la urgencia del mensaje de salvación, llegaríamos a ver la gloria de Dios en esos nuevos contactos y conversiones. Al final entendíamos y hacíamos un resumen viendo que las relaciones son la principal fuente de conversiones. Nuestro día a día, nuestras relaciones, nuestros contactos del día a día. Y esos contactos hay que llevarlos a un desarrollo intentando compartir el evangelio para que haya un crecimiento espiritual, un hambre espiritual dentro de las personas. Y ahí nos daban como últimas herramientas, estilos de evangelismo. El estilo de confrontación, el estilo de intelectualidad, de servicio, un evangelismo personal, un evangelismo a través del arte. Y esto nos lo compartían en el último módulo. Pero antes de comenzar con el módulo actual, con el módulo 3, que es haciendo discípulos, no solamente contactando, no solamente dando a conocer el mensaje, sino haciendo discípulos, yendo un paso más allá. Entonces, antes de comenzar con esto, voy a pedir a mi compañero Gabriel Pintado, si te puedes quitar el micrófono y hacer una oración para este tiempo y seguimos con la lección. Señor y Padre Celestial, muchas gracias, Dios mío, Señor, por estos momentos, Señor Padre Santo. Gracias, Padre Santo, Señor, por este módulo, Señor Padre mío, que tú uses, Señor Padre mío, a tu Hijo Abel, Señor Padre, para aprender, Dios Santo. Gracias por tu amor, Señor, y por tu misericordia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Pues cuando preparaba este módulo, preparaba esta pequeña clase, porque la verdad no es muy extensa, me venía a mi mente lo que está sucediendo estos últimos días en Asbury. No sé si lo estoy pronunciando bien o no. Es una universidad metodista que comenzó hace 10 días un culto de oración de unos jóvenes estudiantes, y yo me veo identificado porque cuando yo estuve en el seminario yo he ido a montones de reuniones de oración de estudiantes del seminario, y estando allí nunca hemos experimentado nada de esto. Pero ¿sabéis por qué? Porque dice Martin Lloyd Jones, la esencia de un avivamiento es que el Espíritu Santo viene sobre un grupo de creyentes reunidos, como una visita del Espíritu Santo. Estoy hablando de un grupo de creyentes que normalmente se reúnen, pero lo hacen como una de esas tantas veces. Pero de pronto el Espíritu Santo, la presencia de Dios, literalmente parece que está gobernando la reunión y quedan de lado las cosas de los hombres y el poder de Dios guía. Y la esencia, esa es la del avivamiento. Martin Lloyd Jones dice que el avivamiento de Dios, los verdaderos discípulos de Dios, el verdadero despertar en salvación, tanto en Cataluña como en cualquier parte del mundo, lo vamos a experimentar cuando el grupo, uno de esos grupos que se reúnen habitualmente, como en Asbury, en una reunión de oración de unos cuantos jóvenes, le dan la prioridad al Espíritu de Dios.
Cuando las cosas de los hombres pasan a un tercer, cuarto, quinto lugar y la presencia de Dios es lo único importante. Yo no sé si habéis visto imágenes, pero ayer yo por la noche lloraba porque veía la cola. Hay cola de metros y metros y metros de personas intentando entrar a la casa de Dios. Porque hay un grupo de jóvenes que han decidido darle el lugar prioritario a Dios en sus vidas. Esos son los verdaderos discípulos. Esos son aquellos que han entendido qué es ser discípulo de Jesús. Y es que el Señor Jesús y el estilo de vida del Señor Jesús sea lo que gobierna su corazón, su mente, su boca y su forma de actuar. Esos son discípulos. Y en este módulo vamos a ver cómo se hacen discípulos y qué es ser discípulo. Ser discípulo es hacer lo que el maestro hace. Y hay gente que es discípulo de Elon Musk, hay gente que es discípulo de Guardiola porque quiere ser entrenador, hay gente que es discípulo de Messi porque quieren ser buenos jugadores de fútbol, pero hay otros que somos discípulos de Jesús porque queremos ser lo que el corazón del Padre quiere que seamos. Nosotros somos seguidores. ¿De quién? Podemos ser discípulos de muchísimas personas, pero lo importante es que seamos discípulos de Jesús, seguidores del Maestro Jesús. Entonces, ¿qué significa ser discípulo? Seguidor. Pero ahora el tema está en que seamos seguidores del Maestro verdadero, Jesús. Y Jesús nos hace un llamado. Y lo podemos ver en Marcos 1, 16 y 20. Si puedes venir conmigo para leerlo. Marcos 1, 16 al 20. Dice la palabra de Dios en Marcos 1, 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Jesús hace un llamado y se lo hizo a Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan, y le siguieron. Pero es importante entender el por qué, teniéndolo aparentemente todo más o menos resuelto. Eran pescadores, tenían un oficio, tenían unas familias que sostener sin importarles nada. Lo dejaron todo y le siguieron. Y yo te voy a ser realista. Y yo te quiero explicar la historia desde el contexto cultural. No quiero que digas, no, el poder del Señor Jesús los transformó, entendieron el evangelio y su corazón se entregó para... Sí, pero no. Porque Jesús era un rabí y el deseo de todo joven judío era ser rabí. Y entonces desde bien pequeños pasaban tres etapas donde los rabís los analizaban. Desde los 3 a los 6 años tenían que aprenderse el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, de memoria,
con 6 años, esos jóvenes judíos tenían que saberse de memoria los 5 primeros libros de la Biblia. Esa etapa se llamaba Bet-Safer. En esa etapa, si esos niños de 6 años no superaban el haberse aprendido de memoria los 5 primeros libros de la Biblia, no pasaban al siguiente nivel, no eran aptos, no valían para ser rabís. Por lo que eran desechados, eran echados hacia un lado y tenían que pasar a aprender el oficio del padre. Mientras que si superaban la etapa de Bet-Safer, pasaban a la etapa llamada Bet-Talmud, que era aprenderse los profetas. Y entonces ya sabiéndose los 5 primeros libros de la Biblia, tenían que aprenderse los profetas, todo el Antiguo Testamento de memoria, desde los 6 años hasta los 9. Entonces, aquellos que superaban con acritud estas pruebas, podían pasar a ser discípulos, seguidores de un rabí. Entonces, primeramente, desde los 3 a los 6 años tenía que aprenderse todo el Pentateuco. Desde los 6 hasta los 9, todo el Antiguo Testamento de memoria. Y una vez te sabías todo eso con 9 años, un rabí te decía, sígueme. Y cuando te decía sígueme significa, deja a tu padre, deja a tu madre, deja todo lo que estés haciendo y haz todo lo que yo haga. Si yo voy a comprar el pan, tú te vienes conmigo a comprar el pan. Si yo me voy a estudiar la palabra, la Torá, tú te vienes conmigo a estudiar la Torá. Si yo voy a orar por enfermos, tú te vienes conmigo a orar por enfermos. Si yo voy al templo, tú te vienes conmigo al templo. Eso es lo que significaba la palabra, el término, sígueme. Es déjalo todo y haz todo lo que yo haga. Pero eso, por lo general, los niños lo escuchaban con 9 años. Y era el mayor deseo, el mayor sueño que cualquier judío podía tener. Tú imagínate, esos hombres, ya con una vida más o menos resuelta o encaminada, le dan una segunda oportunidad. Le dan la oportunidad de ser discípulos del rabí Jesús de Nazaret. Se les había abierto el cielo. Tenían la segunda oportunidad. Nadie, nunca, jamás les habían dado una segunda oportunidad y mucho menos sin haber pasado el examen. No hacía falta pasar el examen para ser discípulo de Jesús. Lo único que hacía falta era disposición, entrega, compromiso. Y eso es lo que hace falta a día de hoy para ser discípulo de Jesús. Disposición, entrega, compromiso, seguir el ejemplo de Jesús. Porque ya lo vemos claro en la Biblia, de lo vil y menospreciado del mundo nos escogió. Tú y yo, perdóname si a lo mejor te molesta, pero tú y yo no valemos mucho por nuestros recursos. Tú y yo no valemos mucho por lo que somos. Tú y yo tenemos valor porque Jesucristo murió en una cruz para darnos la oportunidad de salvación. Y es ahí donde vemos que Jesús llamó a estos 4 hombres. Pero es que hoy Jesús te extiende el llamado a ti. Y Jesús te dice, sígueme, sé mi discípulo, haz todo lo que yo haga. Vive conforme a como yo viví. Sé mi seguidor. Hoy Dios, Jesús, te está invitando a ser su seguidor.
No importa ni Bet Sefer, ni Bet Talmud, ni Bet Midrash, no importa ninguna de esas etapas. Hoy Jesús rompe con todas las estructuras y lo que quiere decirte y a lo que te quiere invitar es a ser un seguidor, un portador del evangelio y de la palabra de Dios allí donde estés, a través de tu estilo de vida, tu forma de hablar, tu forma de actuar. Hoy Jesús te invita a ser su discípulo. Él es el maestro, él es el rabí, él es el que está arriba, pero tú eres su discípulo. Él te está llamando a ser su discípulo. Y el discípulo tiene dos opciones: rechazar el llamado o dejarlo todo y seguirlo. Acercarse a él, seguirlo, dejar todo y aprender lo que Jesús quiere que aprendamos. Y entonces yo te pregunto, ¿qué es lo que hace un discípulo? Un discípulo hace lo que el maestro hace. ¿Qué hacía Jesús? Jesús amaba, y yo siempre digo que Jesús amaba de una forma bidireccional. La primera dirección era hacia arriba. Jesús amaba a Dios sobre todas las cosas. Y lo dice en Mateo 22, dice, ama al Señor tu Dios. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y luego hay un segundo, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El primero va hacia arriba y el segundo va en horizontal. Y entonces a mí me hace recordar esto, a la cruz de Jesús. Una cruz donde nuestro enfoque de amor tiene que ir hacia arriba y también tiene que ir hacia los iguales. Amar a Dios, adorar a Dios, entregarnos a Dios y ministrar, servir, amar, entregarnos por amor al prójimo. Pero también un discípulo, ¿sabéis lo que hace? Un discípulo hace discípulos. Moisés, el pastor en Badalona, muchas veces dice, ¿sabéis quién pare ovejas? Las ovejas. Y tú y yo somos ovejas del rebaño de Jesús. Y tú y yo tenemos que dar a luz otras ovejas. Tú y yo tenemos la responsabilidad. Debemos reproducirnos en otros discípulos. Y la verdad es que dice Mateo 28, 18 y al 20. Si puedes venir conmigo. Mateo 28. Este versículo lo conocemos todos. Dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y me gustaría recalcar el por tanto, id y haced discípulos. Tú eres el discípulo de Jesús, pero tú tienes la responsabilidad de hacer más discípulos. Y a mí me gusta esto de ir, porque en muchas ocasiones entendemos por tanto, ir y hacer discípulos como una invitación al evangelismo. Y la realidad es que en el Mateo está escrito en el griego koiné, y en el griego, cuando pone la palabra, el verbo id, lo está escribiendo en un presente imperativo. Y en el griego, el presente imperativo es le está dando a entender una acción continuada.
no es un momento, no es en una cita, no es en una actividad, sino es en tu día a día. Realmente podríamos leer este versículo como mientras vais a hacer discípulos, mientras camináis por la vida, hacer discípulos. Es una actividad continuada y tendremos el deber de en todo momento, en toda situación, en cualquier circunstancia, el deber y la responsabilidad de hacer discípulos. ¿Y esto sabes cómo se hace? Estilo de vida, testimonio. Ejemplo, seguir lo que hace el maestro. No significa que no caigamos, no significa que no metamos la pata, significa que si sigues de una forma voluntaria, entregada y comprometida el ejemplo de Jesús, tú vas a hacer discípulos mientras caminas. En tu día a día, tú vas a hacer discípulos porque va a haber algo en ti diferente, diferencial a todos los demás. Y es aquí donde encontramos la misión, 3 etapas diferentes: la misión, la madurez y la membresía. Dice, por tanto, id y hacer discípulos. Los envía a hacer discípulos. Dice, enseñándoles todas las cosas. Tenemos que enseñar. Tenemos que fundamentar, tenemos que dar conocimiento. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí pasamos a una tercera etapa, a la etapa de la membresía. Y la verdad que tenemos como discípulos, como seguidores de Jesús, tenemos el deber de amar como Jesús ama, tanto a Dios como al prójimo, como hacer discípulos como Jesús hizo. Tenemos que, mientras vamos en nuestro caminar diario, hacer lo que Jesús hacía, suplir las necesidades de aquellos que no tienen salud, orar por sanidad. Aquellos que no tienen provisión, orar por provisión. Aquellos que están en medio de la cautividad y la opresión, orar por la libertad. Tú y yo somos los escogidos por Dios para llevar a cabo las buenas noticias, el evangelio. Tú y yo somos los seguidores de Jesús. Tú y yo tenemos que hacer lo que Jesús hacía. Es más, y pudiéndolo resumir, dice en el módulo, ¿cuáles son las tareas o funciones del discípulo? Y hace aquí como un acróstico, y dice, la tarea del discípulo es una pesca. Con la P dice que tenemos que proclamar a Cristo. Con la E dice que tenemos que enseñar de Cristo. Con la S dice que tenemos que servir a Cristo. Con la C, conectar a otros con Cristo. Y con la A, adorar a Cristo. La verdad es que personalmente creo que podríamos añadir más cosas, pero de una forma resumida, creo que el discípulo tiene que pescar, tiene que proclamar a Cristo, dar a conocer sus buenas noticias, llevar a cabo en obediencia la gran comisión, evangelizar. Y esto, si somos obedientes y si somos consecuentes con nuestras decisiones, con tu estilo de vida y con tu testimonio, das a conocer a Jesús. Tenemos que enseñar de Cristo. Aquellos que conocen a Cristo, aquellos que se convierten por primera vez, que están comenzando a dar sus pasitos hacia adelante, necesitan que les enseñemos, que los discipulemos, que desarrollemos en otros lo que Jesús ha hecho en nosotros, que podamos ser de influencia. Y es importante
que una vez damos los primeros pasitos, comencemos a servir a Cristo. Y no hay otra manera de servir a Dios que sirviendo a las personas. Y esto es importante que lo entendamos, y es importante que lo hagamos nuestro, porque en muchas ocasiones cuando comenzamos a servir en la iglesia, comenzamos a hacer cosas de poca relevancia, poner las sillas, limpiar, si en algún lugar hay cafetería, se ocupan de la cafetería, pero y estos servicios en muchas ocasiones no son tan respetados o valorados como el que canta o el que predica, y algunas personas son dañadas. Pero hay que entender que para servir a Dios no hay otra que servir a las personas. Entendiendo que las personas fallan, entendiendo que las personas meten la pata, entendiendo que las personas a veces no respetan, pero hay que entender que la única manera de poder servir a Dios es sirviendo a las personas. Da igual cómo se comporten, da igual cuál sea la actitud, cuando tú lo haces para Dios. Cuando tu corazón está entregado a lo que Dios ha hecho en ti y que por eso sirves. Entiendes que hay que perdonar y vuelta a comenzar. ¿Por qué? Porque servimos a Dios sirviendo a las personas. Luego dice que hay que conectar a otros con Cristo. Y esto a mí me gusta porque a veces cuando hablamos de conectar a otros con Cristo, lo estamos siempre focalizando al evangelismo, y es normal porque cuando en el departamento de enseñanza de plantación de iglesia, de evangelismo y plantación de iglesia, en el DEPI, es normal que hablemos de evangelismo. Pero cuando en este punto dice conectar a otros con Cristo, también me gustaría centrarme en aquellos que están en la iglesia y están un poco desorientados. Tenemos el deber de conectar a otros con Cristo, aquellos que no conocen, y eso lo sabemos y de eso nos predican y de eso estamos tratando ahora mismo. Pero también tenemos el deber de aquellos que están dentro de la iglesia, un poco desorientados, que no saben hacia dónde dirigirse. Tenemos el deber también de reconectarlos. Reconectar sus vidas con Cristo, reconectar su visión a la visión de Dios, su plan al plan de Dios. Y tú y yo, como hermanos, tenemos el deber. No hagamos como hizo Caín. ¿Es que acaso yo soy guarda de mi hermano? Claro que sí. Claro que somos guardas de nuestro hermano. Debemos guardar la unidad, dice en Efesios. Protejámonos los unos a los otros. Y por último, dice en este acróstico, adora a Cristo, adora a Dios, adora la magnificencia de Dios. Aquí simplemente yo lo que diría es que tenemos que entregarnos a Dios y ser un testimonio vivo. Proclamar a Dios, enseñar de Dios, servir a Dios, conectar a otros con Dios y adorar a Dios. Testimonios vivos, llevando a cabo la gran comisión. Y termina esta parte del estudio, termina este módulo con las diferentes etapas de un discípulo desde que se convierte hasta que termina siendo parte del ministerio de la iglesia. Lo primero que hace es entrar al círculo, entrar a la familia de Dios. Segundo, edifica bases, cimientos, luego equipa su vida para servir a Dios, luego es enviado por Dios hacia la misión, luego forma parte de la membresía y luego tiene una etapa de madurez y por último llega al ministerio. Lo repito, ¿de acuerdo? Son 8 pasos donde primeramente entra a la familia, luego edifica cimientos, tercero,
equipa su interior para poder ser enviado a la misión. Y luego tiene un tiempo de membresía, de madurez, y por último, en la octava, es parte del ministerio. Haciendo un resumen o explicándolo con palabras más del día a día, podemos decir que la primera etapa, la de entrar, es el tiempo de conversión, el tiempo donde comienza a creer, y pasamos a la segunda etapa de edificar, que yo la comparo en esos tiempos donde uno comienza a dejar hábitos, comienza a tomar decisiones para acercarse a Dios y alejarse del mundo. Y luego, la tercera etapa, la de equipar, es cuando realmente se ha decidido a pasar por un discipulado, por una ABC, y cuando ya termina este discipulado, pasa a la cuarta etapa, que es enviar. Y yo aquí creo que es el tiempo de comenzar a servir, a descubrir dones, a descubrir el potencial que Dios tiene conmigo. Y en la quinta etapa del conocimiento, o sea, de la misión, yo lo identificaría con el servicio activo en la iglesia, empapándose del ADN, el ADN de cada iglesia, reconociendo el llamado que ha puesto Dios en cada uno de nosotros. Y luego cuando dice membresía y madurez, yo aquí lo identifico con el reconocimiento del llamado, un salto a la responsabilidad en compromiso para llevar a cabo el llamado de Dios. Y luego el último, el ministerio, simplemente creo que es el reconocimiento a toda la trayectoria. Y yo me puedo identificar en las 8 etapas. Yo soy un niño de iglesia, yo soy hijo de pastor, nieto de pastor, o sea, casi no estaba predestinado. Entonces, siendo un niño de iglesia, mi actitud siempre ha sido buena, pero yo puedo reconocer que yo me convertí, tomé la decisión de seguir a Cristo de una forma real y genuina a los 13 años. Entonces, yo entré, primera etapa, a los 13 años en la familia de Dios. Claro, yo en mi vida agrupo, edificar, equipar en la misma fase, donde dejar hábitos para generar hábitos, donde paso por el discipulado, donde comienzo a descubrir mi identidad en Cristo. Y luego soy enviado a la misión. Descubro mis dones, descubro mi llamado y comienzo a servir. Y yo personalmente a día de hoy soy predicador, en maestro en la iglesia, pero yo comencé en la iglesia sirviendo cafés en la cafetería. En el sonido estuve un tiempo, haciendo obras de teatro, haciendo bailes. Soy arrítmico, imagínate lo que podía hacer eso. Pero la intención no era otra que poder servir a Dios. Entonces, hubo un tiempo donde yo comencé a descubrir mi identidad en Cristo, donde poder servir, y yo estaba enviado a la misión, pero tenía que descubrir en qué área de la misión servir. Y fue a los 18, 19 años cuando yo tomo un compromiso con Dios de quererlo servir de una forma más excelente, y me voy al seminario. Estoy 3 años preparándome, y al volver empieza, creo, una etapa de madurez, donde comienzo a servir en la iglesia, donde comienzo a liderar jóvenes, donde comienzo a predicar, a enseñar. Un poquito más tarde paso a ser parte del cuerpo ministerial de la iglesia,
y luego finalmente soy reconocido como ministerio en asambleas de Dios. Y esa es la etapa, ese es el recorrido, por así decirlo, de cada una de estas etapas. Entrar, edificar, equipar, enviar, misión, membresía, madurez y ministerio. La pura realidad es que Dios nos está invitando, nos está haciendo un llamado a ser seguidores, seguidores de Él, seguidores de su ejemplo, seguidores de su estilo de vida, para poder transformar nuestro entorno como Él transformó su entorno. Dios, Jesús, espera de ti y de mí que podamos llevar a cabo la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos en tu día a día, mientras vas, mientras estás haciendo lo cotidiano, lo normal, mientras estás trabajando, mientras estás yendo a comprar el pan, con tu estilo de vida, con tu testimonio, tienes que dar a conocer a Jesús. Y Dios eso es lo que está esperando. Porque cuando nadie te ve, eres y desprendes esencia de Dios. Dios puede obrar a través de ti. Dios lo está esperando. Y la pura realidad, como decía al principio la frase que hemos leído de Martin Lloyd-Jones, en algún momento, estando juntos, reunidos, que el Espíritu Santo pueda tomar el control y las cosas de los hombres puedan quedar relegadas a un segundo lugar, para que el avivamiento de Dios pueda hacerse una realidad en nuestras vidas. Pero eso depende de lo que tenemos aquí en nuestro corazón, qué es lo primordial, qué es lo importante y qué es lo urgente para nosotros. Hagamos de Dios una prioridad para nuestras vidas. Pongamos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, para que Él pueda gobernar todas y cada una de las áreas de nuestra vida y podamos ver la gloria de Dios en Él, a través de Él. Eso es ser discípulo, seguir el ejemplo de Jesús. Pues sin más, me gustaría que pudiéramos cerrar todos los ojos y vamos a hacer una oración para que Dios nos dé la sabiduría de poder ser discípulos y poder hacer discípulos. Señor y Dios, te honramos y te ponemos en alto porque entendemos que no hay nadie como tú. Te glorificamos, Dios, porque creemos que eres el único Dios. Tú eres soberano, Dios. Tú eres sublime, tú eres grande, tú eres bueno con nosotros. Y venimos delante de ti presentando nuestras vidas, queriendo ser más conforme a lo que tú esperas. Ponemos delante de ti nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, espíritu, la integridad de lo que somos, para que tu gloria pueda transformar nuestras vidas, que podamos ser seguidores, discípulos en todos y cada uno de los momentos de nuestras vidas, que podamos anhelar y desear la transformación del Espíritu Santo a través de tu gloria en el despertar, Dios, Señor. Queremos ser parte de lo que tú tienes trazado y planeado para estos tiempos. Dios, transforma, ven como fuego, purificando nuestras vidas. Ven como fuego, quemando todo aquello que no esté conforme a tu corazón. Ven como fuego, apasionándonos y despertando los dones que han sido impuestos por ti en cada uno de nosotros. Llámanos al servicio y pon en nosotros hambre y sed de ti, Dios. Glorifícate en esta Cataluña sedienta de ti. Manifiéstate y glorifícate en esta España sedienta de ti. Queremos ser útiles en tus manos. Queremos ser herramientas útiles para ti. Prepáranos, capacítanos. Que seamos, Dios, discípulos que te siguen y que siguen tus pasos. Que no solamente cumplamos con la norma de ser discípulos, sino que podamos hacer discípulos a través de nuestro estilo de vida, a través de nuestro testimonio, a través de ser lo que tú esperas que seamos. Glorifícate, Dios, en este tiempo, glorifícate en nuestras vidas y que podamos darte a conocer simplemente con nuestras acciones,
sin que hagan falta palabras. Glorifícate, Dios, Señor, en nuestro día a día. A ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, sin más, voy simplemente a, si hay alguna pregunta, hay alguna cuestión, antes de concluir con esta sesión, damos lugar a preguntas. El que quiera hablar, que active el audio. Y si no hay preguntas, pues A ver, una terminamos ya. pregunta, soy el Amalio. Dime, Amalio. Cuando has dicho que le dice Jesús a los apóstoles, id y predicad el evangelio, no los manda solamente a un sitio concreto. O sea, quiere decir que, por ejemplo, ¿no? Yo te pongo un ejemplo, no sé si es así, me recorrige. Cuando voy a ir a la iglesia y mientras vais, predicar el evangelio. Mientras voy camino de casa de mi madre, predico el evangelio. O sea, es así, ¿no? Exactamente eso, mientras vas, no importa a dónde, no es un lugar, no es una cita, no es un evento, es en tu diario vivir, predica el evangelio, haz discípulos. Amén. Vale, solo era eso. Muy bien, Amalio. ¿Alguna pregunta más?